Hola amigos, yo soy Manu Duarte y esto es Generador. Seguimos con Horacio Franco. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y un saludo a todo el auditorio. Y pues bueno, seguimos platicando acerca de la vida de quién es este maravilloso flautista y esto es Generador. Horacio, qué placer que sigas con nosotros, contándonos de tu vida, de cómo llegaste a esta carrera, maravillosa carrera que para ti primero te ha llenado la vida entera, que has roto esquemas y has roto paradigmas y que te ha llenado en muchos ámbitos de tu vida. Fíjate que sí, estoy pensando, fíjate lo que tú has dicho ahorita. Mira, hacer lo que te da la gana, ser quien te da la gana que eres. Tocar un instrumento que es un pinche patito feo de la música, porque obviamente al institucionalizar Hitler este instrumento como instrumento escolar, obviamente cuando se implementa en México, pues le dio en la torre la implementación mal puesta, como todo lo que se hace en México, o muchas cosas que se hacen en México muy impulsivamente. Se puso a la flauta, ¿no? Y se les olvidó enseñarles a los maestros cómo se tocaba, pues, ¿no? O sea, la metodología para usarla como instrumento didáctico era muy básica y muy deficiente. Y bueno, en fin, ¿qué te puedo decir? Mil cosas que no estaban bien implementadas. El ser mexicano, el ser gay, o sea, el ser hijo de nadie, porque pues mis papás obviamente sí fueron unos padres maravillosos, pero eran gente que no nos pudo proveer, en realidad a mí no me pudieron proveer de un camino o de facilitarme las cosas, yo me las tuve que buscar. Entonces para mí, más que nada, la felicidad me la ha dado precisamente eso, el no haber sido o no, el tener los suficientes principios como para querer seguir luchando hasta ahora, ¿me entiendes? O sea, mucha gente creerá porque por haber tenido, por ejemplo, becas del FONCA, ¿no? Y mucho critican eso también, ¿no? Por ser los artistas becarios del FONCA somos unos mantenidos, son unas lacras que no trabajan. Pues claro que no, yo todas las becas y la mayoría de los artistas que tienen becas del FONCA, que es una institución de veras benemérita, de veras devengan su trabajo, ¿no? De una manera ejemplar, contribuimos los artistas a hacer un país mejor y a tener una base artística, una plataforma artística verdaderamente envidiable como muy pocos países tienen. La cultura en México es una maravilla, en verdad, ¿no? O sea, en ciertas áreas falta mucho todavía o hay ciertos vicios en muchas instituciones, como en todas las instituciones mexicanas, pero en verdad la plataforma cultural y la organización, el organigrama cultural que tenemos como el FONCA, por ejemplo, con becas es verdaderamente una maravilla porque podemos crear y hacer, producir cosas, producir conciertos o exposiciones o lo que tú quieras, ¿no? Proyectos de coreografía, etcétera, películas, libros, etcétera, obras de teatro, que finalmente la iniciativa privada no está en condiciones, porque no hay deductibilidad suficiente de impuestos, de apoyar con dinero, ¿no? Entonces, evidentemente ahí las instituciones que tenemos en México son muy buenas. Y eso te lo decía porque finalmente todas las becas que yo las he logrado como creador, las he devengado bien, las he trabajado, todo el mundo trabajamos, ¿no? La cuestión aquí es que los artistas no queremos tener miles de millones, porque entonces nos meteríamos al narco, ¿no? O nos meteríamos, qué sé yo, a las discusiones del huachicol o del crimen organizado. No, nos queremos vivir tranquilos, bien y trabajar de lo que nos gusta, ¿no? Eso es lo que la gente no entiende. Y le proporcionamos un bien social a la mayoría de la gente, es un bienestar social, porque las artes finalmente lo que hacen es abrir canales de percepción y de sensibilizar a la gente para que finalmente sean ciudadanos mejores con mentalidad crítica. La educación artística no es una cuestión de lujo o de ornato, es una necesidad, porque somos seres artísticos desde que tenemos la música por dentro, desde que nacemos, desde antes de nacer tenemos el ritmo cardíaco en nuestra madre, en nuestro corazón, el corazón de nuestra mamá y nuestro corazón, y a partir de ahí, con los sonidos que oímos cuando nacemos, empezamos a hacer música, a bailar con la música, a ver el mundo, a pintar, a ver los colores, a pintar con los colores,
empezamos a entender el significado de las palabras, entendemos mucho después cómo está la literatura y la poesía y el teatro, etcétera, etcétera. Pero en un momento somos seres artísticos y esas artes nos dan nos abren canales de percepción que las ciencias no te la dan, la historia tampoco te la da, obviamente las cuestiones técnicas, ¿no? Esas son maravillosamente sofisticadas, sí, pero las artes, la sensibilidad que te dan las artes, no te la da nadie en realidad, no te la da nada. Son zonas, hemisferios del cerebro que está comprobadísimo que te hacen un ser mejor, un ser más preparado, con una mentalidad más crítica y más sensible. Y con mucha más percepción. Entonces yo tuve ese privilegio de formarme desde esa etapa de mi adolescencia, incluso desde antes. Yo cuando era chiquito decían mis hermanas, y me acuerdo que todo lo decía cantando, pues no, yo fui muy musical siempre, pero en un momento dado es ahí donde falla mucho la educación en México. Todo el mundo cree que las artes, incluso la Secretaría de Educación Pública, que muy bien ha hecho ahora incluir a las bellas artes dentro del paquete educativo, sí, pero no es ahí donde lo tienes que incluir. Además, todas las artes deberían estar incluidas dentro de un bagaje en la familia. Como cuando tienes un hijo, debes inculcarle a las artes, los deportes y todas las cuestiones humanistas desde chiquito. Pero pues, ¿qué es lo que la mayoría de los padres tienen hijos sin planear o sin desearlos? Y en un momento dado dejan que los cuide la computadora o la abuela o quien sea, o gente que los cuide externa, sin que en un momento dado planeen cómo va a estar su educación. La mayoría, no todos, obviamente. ¿Cómo los van a sensibilizar? Exactamente. Ok. Oye, a ver, en la cápsula anterior nos contabas que cuando llegaste a la escuela, al conservatorio, empezaste con violín. Sí, empecé con violín. Y justo nos decías por qué la flauta no estaba todavía... No estaba como instrumento, porque era un instrumento escolar que se daba en las secundarias. 3 años después de que entré al conservatorio, yo hice los planes de estudio. El director me mandó llamar, me dijo: tú tienes que ser maestro del conservatorio, tienes que dar clase aquí, hacer planes de estudio e implementar la carrera. Cosa que hice, pero me tenía que ir a estudiar con alguien. Tú no puedes ser autodidacta en un instrumento, no puedes ser no puedes enseñarte a ti mismo, no tener un maestro y una metodología en un instrumento de la música clásica. No hay eso de como en la música popular, que hay el hombre orquesta que toca 8 instrumentos y el saxofón y la guitarra y la batería y el piano y canta. No, aquí en la música clásica es tan difícil, es tan compleja, es tan especializada técnicamente, porque tiene unas bases muy sólidas. La construcción de la música clásica, que los europeos fueron los primeros que inventaron un lenguaje escrito para ese lenguaje ancestral que teníamos o que tenemos, que es la música. O sea, ni los griegos, ni los romanos, ni los egipcios, ni los árabes, ni nadie más que los europeos, apenas hace 1000 años inventaron un lenguaje escrito para la música. Eso le propició a la música europea una manera de pensar y de escribir y de prefabricar, de construir la música con una arquitectura, o sea, es decir, un diseño y una ingeniería, es decir, reglas básicas o reglas muy fuertes para poder componer de una manera. Es decir, la música se intelectualizó y se especializó, y eso quiere decir que la música clásica no se anda con que es que voy a cantar de oído, o voy a tocar de oído, o voy a componer de oído, porque no. Aquí la música clásica es una música muy cientificista y total y absolutamente próvida en su formación. Entonces, obviamente, tú no puedes tocar 2 instrumentos a la vez, o 3 o 4, o no tener una técnica sólida. Para configurar una técnica se necesita una metodología. Esa metodología no la tenía yo antes de irme a Holanda. O sea, realmente a mí lo que me ayudó mucho, pues, conocimientos. Sí, tenía yo el talento, tenía yo obviamente muchas bases que yo mismo me propicié, pero y yo tenía un maestro, Agustino Oropesa, que en ese entonces ya tenía como 90 años, que me daba clase en su casa, pero de interpretación. Él tocaba flauta transversa, muy amable, me recibía en su casa por horas y me daba muchas clases en su casa. Yo tenía 14, 15 años, pero él no me podía enseñar la técnica. La técnica de un instrumento te la debe dar un especialista en técnica del instrumento, es decir, un instrumentista. Ok, oye, dime esto, sé que es flauta de pico. ¿Cuántos tipos de flauta existen? Bueno, mira, las flautas son un instrumento muy ancestral. Pero que se inventa en el Neolítico o en el Paleolítico, no me acuerdo en qué periodo. Ya hay flautas, ya hay huesos perforados que pueden sonar a flauta, dijéramos, ¿no? Y es un instrumento que se introdujo a Europa después, o que se inventa en Europa y que se consolida de 2 maneras. La flauta transversa, que es esta flauta
que se toca transversal, y la flauta de pico, que es como un silbato. Ya hay silbatos, desde los silbatos prehispánicos o silbatos en otros tipos de culturas, o hay también instrumentos de aliento con caña, que son los antecesores del clarinete y del oboe actual. Ok, o sea, todo eso, y a ti tú lo que te dedicas es a la flauta de pico. Exactamente, la flauta de pico o flauta dulce, como se llama también. Flauta dulce, ok. Pues bueno, entonces vamos a seguir contigo, Horacio. Se nos pasa el tiempo rapidísimo en estas cápsulas de internet. Gracias. Y vámonos a esperarte en la siguiente cápsula. Nos vamos a la siguiente cápsula. Esto es Generador, yo soy Manu Duarte y no se les olvide seguirnos en www.bigbangmexico.com.